Pues después de haberle dado toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesús, pasamos ahora a ver nuestro sermón, este atributo que el Señor nos regala, como siempre, por su gracia, por su preciosa gracia, en su infinita misericordia, porque Él quiere que nosotros lo conozcamos, quiere que sepamos quién es Él, quiere que de alguna manera nosotros cumplamos ese propósito para el cual Él nos ha creado. Recordemos que fuimos creados con el propósito de adorarlo, glorificarlo, con el propósito de darle toda la honra y toda la gloria única y exclusivamente a su nombre. Él nos revela ese nombre para que nosotros podamos estar equipados, podamos nosotros de alguna manera estar capacitados para esa adoración que solamente Él merece. Y como lo hemos estado viendo en nuestros discipulados, entre semana, bueno, sabemos que Él es Adonai, Mekadishkem, ¿se acuerdan? Él es quien nos santifica y nos santifica con ese propósito, nos aparta con ese propósito, nos lavó, nos justificó, nos redimió, nos ha llamado, nos ha escogido, nos ha elegido para que nosotros llevemos su nombre. Pero ¿cómo podemos llevarlo? Tenemos que conocerlo. Para ello tenemos que tener esa relación con Él o permitir que Él tenga esa relación con nosotros para que nos enseñe, nos muestre, nos revele cada uno de los atributos de su nombre. Como estábamos viendo en los discipulados, es la plenitud de su nombre, la plenitud de su gloria, lo que Él nos revela. Y el propósito, volvemos a repetir, el propósito es que lo conozcamos para que lo demos a conocer a otros y entonces se cumpla indistintamente y de una manera progresiva esa adoración, ese propósito a la adoración a su precioso nombre. Eso es nuestro trabajo. Ese es nuestro trabajo, es nuestra función, es nuestro servicio que le damos a nuestro Dios, fruto de labios que confiesan su nombre, ofreciendo siempre de una manera continua ese sacrificio de alabanza, que es el fruto de labios que confiesan su nombre, como lo dice su preciosa palabra en Hebreos 13:15. ¿Cuál es el atributo que nos revela nuestro Señor Jesús? Bueno, hay varios atributos aquí en este versículo 24 que vamos a ver del capítulo 10 de Juan, pero vamos a centrarnos en uno. Es un atributo mesiánico, un título mesiánico acerca de su nombre. Él es el Cristo. Y entonces vamos a ver qué nos dice la palabra. Dice, entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo tienes en suspenso nuestra alma? Dinos claramente si tú eres el Cristo. El Cristo. Ese es el atributo que vamos a estar viendo durante el transcurso de este sermón. Y bueno, sabemos que el Cristo es el Señor, el ungido, el Mesías. ¿Por qué decimos el Señor? Bueno, porque cuando hablamos del Cristo, ¿se acuerdan que nos dice la misma palabra, el Cristo, el cual es Dios? Dice en Romanos 9:5, por ejemplo, ¿sí? O en otras muchas citas que ya hemos compartido en otros sermones o en los discipulados, vemos que el Cristo es el Señor, es Adonai, ese Dios del Antiguo Testamento que se revela, que se hace presente, que se manifiesta de una manera total y absoluta en la persona de nuestro Señor Jesús, como nos dice nuestro amado pastor Pablo, nuestro hermano Pablo en sus cartas, por ejemplo, en Colosenses 1, en Colosenses 2, que nos dice que Cristo o Jesús es la imagen de Dios. Nos dice que todo lo que Dios es, todo lo que Adonai o Elohim es, o Yahvé es el Yahvé que se manifiesta en el Antiguo Testamento, toda su divinidad, toda su majestuosidad se encuentra presente corporalmente en Jesús, en Cristo. ¿Sale? Entonces, bueno, ese es el atributo que vamos a estar viendo el día de hoy. Jesús es el Cristo, o sea, el Cristo, el cual es Dios, o el Mesías, el ungido. Cristo, acuérdense que es en griego, Mesías sería en hebreo, pero tiene exactamente el mismo significado, el ungido, el elegido, ¿para qué? Para que Dios se encarnara,
para que sea el Emanuel, ¿se acuerdan? Dios en nosotros, no solamente con, sino Dios en nosotros, Emanuel. ¿Para qué? Bueno, acuérdense, en Ezequiel 36 nos dice muy claramente cuál es el propósito. Él llega a su pueblo, lo hace por amor a su nombre, no es por nuestra causa, como lo dice en Juan 3:16, sino por amor a su precioso nombre, y entonces cambia nuestro corazón, cambia nuestro espíritu, pero además pone Él su espíritu dentro de nosotros y Él, o sea, actuando en la fuerza de su espíritu, nos mueve precisamente a cumplir sus mandamientos, como lo dice ahí en Ezequiel 36, a partir del versículo 18. Ustedes lo pueden ir viendo, o desde antes, si ven todo el capítulo, pueden ir viendo cómo se trata del amor a su precioso nombre, y ese es el cumplimiento que Él tiene de la obra que Él tenía venir y dar o manifestar, expresar, explicar el nombre. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en Juan 1:18? Él vino a explicar el nombre, o en Juan 17, versículo 6, que nos dice, manifestó el nombre y culminó la obra, como lo dice en sus últimas palabras cuando está en ese madero de tormento allí en el Calvario. Jesús cumplió cabalmente esa obra y Él continúa esa obra a través de nosotros, sus siervos, como lo dice en la parte final de su oración registrada ahí en el capítulo 17 de Juan. Solamente se trata de que nosotros vayamos viendo la palabra, vayamos teniendo esa relación con Dios, escuchemos lo que nos dice y vayamos viendo cómo nuestro Señor Jesús nos va manifestando su propósito, su voluntad, dar a conocer su precioso nombre. Esa es la misión del Cristo, esa es la misión del ungido, esa es la misión del Mesías, dar a conocer el nombre, decir, aquí está Dios, el Dios encarnado, el Dios que era un Dios inmanente, ¿sí? Un Dios que está lejano, un Dios que no se conocía, y entonces ahora es un Dios trascendente, trasciende esas fronteras, trasciende ese plano espiritual, se encarna en la persona de nuestro Señor Jesús, y entonces se manifiesta total y completamente quién es Él, y se revela en la persona de Jesús. Como dice, nosotros vemos ahora como borrosamente, como a través de un espejo, pero lo veremos tal cual es Él en la faz o en el rostro de nuestro Señor Jesús. Ese es el propósito del Cristo, dar y manifestar, explicar, compartir la plenitud del nombre en todos y cada uno de los atributos que Él nos revela. Vamos a ver Romanos 9:5, como comentábamos anteriormente, dice la palabra, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Fíjense, muy claro lo explica aquí Pablo, luego lo dice también en Colosenses, corporalmente, ¿no? Vive ahí toda la divinidad en ese cuerpo que es Cristo mismo, y luego dice, y Él es Dios, Cristo, Él es Dios, ese Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Ese Cristo, ¿se acuerdan que también lo explica Pablo ahí, por ejemplo, en Corintios, cuando nos dice, esa roca era Cristo, esa roca que sacó a su pueblo de Israel y que los guiaba en el desierto, o esa nube, ¿se acuerdan que estaba en el desierto, que era nube de oscuridad para el pueblo egipcio, pero era una nube que proyectaba luz para el pueblo de Israel al mismo tiempo? Y entonces, bueno, es la roca precisamente, si ustedes se dan cuenta, es luz, pero también es tinieblas, pues hace referencia a la roca. ¿Se acuerdan de esa roca que rechazaron los constructores y que para unos es piedra angular, pero para otros es piedra de tropiezo? Esa roca de la cual se alimentaban los hebreos cuando fueron sacados o liberados por Jesús mismo de su pueblo. Ese pueblo de Egipto que también le pertenece a Dios. ¿Se acuerdan que dice vasos de honra, vasos de deshonra? Es de Dios. Y bueno, ahí estaba cautivo Israel para que se cumpliera un propósito de nuestro Dios.
que fuera llevado a los pies precisamente del Señor para reconocer su rebeldía, para reconocer que se había apartado de él, que no había obedecido, y bueno, luego viene la liberación, el arrepentimiento, etcétera, y lo lleva precisamente a la adoración. Recuerden que lo lleva 3 días por el desierto después de que lo libera, y el propósito es llegar al monte Sinaí o el monte Horeb. ¿Para qué? Pues para servir en adoración al único Dios verdadero. Sin embargo, sabemos la historia, que el pueblo nuevamente se rebela, nuevamente adora ídolos, etcétera. Y bueno, es la vida de nosotros, mis hermanos. El Señor nos revela su nombre para que lo adoremos y nosotros hacemos lo que queremos. Buscamos nuestra propia complacencia, buscamos el amor a nuestro vientre, a nuestras necesidades, a nuestros propósitos, y nos olvidamos del propósito de nuestro Dios. Él es Dios, Él reina sobre todas las cosas. Y vean lo que dice la parte del versículo 5. Dice, reina sobre todas las cosas, pero ¿es digno de qué? Dice, es digno de alabanza. Entonces, bueno, como comentábamos hace ratito en Hebreos 13:15, ¿sí? Le damos esa alabanza, esa gloria, como lo hicimos al principio. Acuérdense que nos reunimos con el propósito de adorarlo y glorificarlo, y después Él nos ministra con la palabra. Pero nuestra ofrenda es ese fruto de labios que alaban, que confiesan su nombre. Por eso comentábamos cuál es el momento más importante del culto, la alabanza, mis hermanos. No la palabra, y no porque esté demeritando la palabra. La palabra es para nosotros. La palabra nos alimenta a nosotros. Pero el momento más importante es la adoración que estamos dando cuando nos reunimos todos a una sola voz para alabar y glorificar su precioso nombre. Eso es lo que nos enseña, perdón, eso es lo que nos enseña el Cristo, eso es lo que nos enseña el Mesías, ¿sale? Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Ok, vamos ahora entonces a desarrollar a partir del versículo 22. ¿Se acuerdan que ya en otros 2 sermones ya hemos compartido la primera parte de este capítulo 10? Vamos ahora a partir del versículo 22. Llegó entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Vamos a ver aquí algo importante. Cuando nuestro Señor Jesús nos revela su nombre, nos revela que Él es el Cristo, nos está revelando cuál es la finalidad de existir, cuál es la finalidad de ser, para qué fui hecho, para qué fui creado, para qué existo aquí en este universo, en este plano. Bueno, muy sencillo, existo y fui consagrado para Él según su propósito de adoración. ¿Cómo? Vean lo que dice, por eso se los puse con mayúsculas. Llegó entonces la fiesta de la dedicación. Cuando nosotros entendemos qué es dedicar, tú dices, bueno, yo soy muy dedicado, o sea, eres muy responsable, sí, pero va en otro contexto. No digo que no sea eso, sí, pero va en otro contexto. Tú le dedicas a alguien un mensaje, le dedicas un poema, le dedicas una canción porque lo amas. Le estás dedicando, le estás enviando, le estás consagrando, estás apartando algo para esa persona. Y entonces observen, llegó la fiesta de la dedicación. Mis hermanos, nosotros fuimos comprados, es decir, fuimos dedicados a Dios, a Jesús, a su nombre. Para eso nos adquirió. Estamos entendiendo. La fiesta de la dedicación, por eso lo puse con mayúsculas, la fiesta de la dedicación misma, es otro atributo de Jesús. Estamos entendiendo. O sea, todas las fiestas, cada una de las fiestas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se celebraban, incluyendo la Pascua, por supuesto, todas las fiestas, desde la más pequeña hasta la más grande, todas, todas son atributos del nombre de Jesús y tienen su perfecto y cabal cumplimiento en Jesús. Todas, absolutamente todas las fiestas. Recuerden que Jesús también fue dedicado, fue presentado al templo. ¿Para qué? Para servir. Y Jesús cumplió cabalmente esa dedicación, ese servicio. Vino,
a hacer, pero también vino a ser con H, y luego a, dos palabras, ser, ¿quién es? Lo que él tenía que ser, el enviado, el Mesías, el Cristo. ¿Para qué? Para que se cumpliera su propósito. No solamente hizo, sino que fue. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Jesús. Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan que habíamos visto en otros sermones, en el capítulo 8 de Juan? Si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados van a morir. O ya habíamos visto también otras veces, no hemos llegado todavía a ese sermón en el versículo 31, pero dice, yo y el Padre somos uno, aquí mismo en el capítulo 10 de Juan, yo y el Padre somos uno. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Esta fiesta de la dedicación es Jesús mismo, es Jesús mismo. Y entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando? Somos dedicados a Él, le pertenecemos a Él. Si tú le dedicas una canción a una persona, esa canción es para ella. Estamos comprendiendo esta situación. Si tú le dedicas, no sé, un poema, unas líneas, lo que sea, a una persona, eso es para ella o para él, para esa persona exclusivamente. Los demás lo están escuchando, sí, pero todos van a centrar su atención en la persona a la cual va dirigida esa melodía, canción, poema o lo que quieras. Estamos comprendiendo. Y entonces nosotros somos dedicados a Él. ¿Para qué existes? ¿Para qué fuiste consagrado? ¿Para qué fuiste santificado? ¿Para qué fuiste apartado? Para Él, para llevar su nombre, para conocer su nombre y predicarlo, testificarlo, como clamábamos ahorita en estas alabanzas. Clama el nombre, testifica el nombre, proclama el nombre, di el nombre, comparte el nombre. Invocamos su nombre, mis hermanos, no para que nos vaya bien. Invocamos su nombre para adorarlo y glorificarlo. Buscamos primero las cosas del reino de Dios y su justicia. Lo demás viene añadido. Esa es su promesa. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 10 del 5 al 10. Fíjense cómo nuestro Señor Jesús ejemplifica con su vida. No nos manda a la guerra sin fusil y no nos dice háganlo como puedan y como se imaginen. Él pone el ejemplo. Hebreos 10, versos 5 al 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí, diciendo antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones no quisiste ni escogiste, las cuales cosas son ofrecidas según la ley. Entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad, observen verso 10, en esa voluntad hemos sido santificados. Jesús vino a cumplir la voluntad, el propósito, dar a conocer el nombre. En esa voluntad, ve el versículo 10, en esa voluntad tú fuiste comprado, fuiste santificado, fuiste redimido, fuiste lavado. O sea, como dice el versículo 22 del capítulo 10 que estamos viendo, fuiste dedicado. Se hizo una fiesta en el cielo. Oye, pero si Jesús se murió, es una fiesta, mi hermano. No porque se esté alegrando el cielo de que Jesús murió, se alegran de que en la muerte de nuestro Señor Jesús se cumplió la voluntad de Dios y quedó pagada la deuda para que se cumpla su propósito. ¿Cuál propósito? La adoración, el conocimiento de quién es Él para adorarlo y glorificarlo. Estamos comprendiendo. En esa voluntad hemos sido santificados. ¿Cómo? ¿Por medio de qué o de quién? Ve la parte final del versículo 10. Hebreos 10. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. No necesito hacer muchos sacrificios.
una sola vez, pero para siempre, por toda la eternidad. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿qué hace el Cristo? ¿Qué hace mi Señor Jesús, el Cristo, en mí? Me enseña mi razón de ser, mi razón de existir. Recibí un cuerpo, fui consagrado, fui dedicado, fui lavado, fui regenerado, fui santificado, fui apartado para Él, para vivir para Él, lo que Él quiera, no para parar de sufrir y que me vaya bien y que yo tenga muchas cosas. Me estoy explicando. Primera de Corintios 3, 9 al 17. Porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se acuerdan que en 3 semanas veíamos en el discipulado? Somos edificios, somos el templo, para que Él viva, more, habite en nosotros. ¿Para qué? Pues para ser reconocido, visto por los demás, la faz de Cristo, y sea adorado y glorificado su nombre. No es para que nos vaya bien y estemos bien. Estamos entendiendo. El shalom de Dios no es que haya paz en Israel. Están peleando ahorita, mis hermanos. No sabemos la voluntad del Señor, no la conocemos a fondo, no sabemos por qué están sucediendo las cosas, pero el shalom de Dios sí lo conocemos. Todo lo que está pasando tiene un propósito. ¿Cuál es? Que su nombre sea conocido, adorado y glorificado. Que su nombre sea uno en toda la tierra, como dice en Zacarías 14:9, y que todos reconozcan que solamente Él es Dios. Ese es el propósito del shalom, no para que se acabe la guerra. No sabemos si tiene que seguir la guerra, mis hermanos, no lo sabemos, ni nos corresponde a nosotros hacerlo o no saberlo. Eso le corresponde solamente al Hijo, dice la palabra. Somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios, somos edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me fue dada como sabio arquitecto. Puse un fundamento. ¿Cuál es el fundamento de Pablo, mi hermano? Otro edifica encima, dice, pero cada uno vea cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No hay otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál? Dice, el cual es Jesucristo. Jesucristo. Ese es el fundamento. El nombre, Jesús, el Cristo. Ese es el fundamento. Si sobre el fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la revelará, pues con fuego está siendo revelada, y el fuego probará la clase de obra de cada uno. Si la obra de alguno que sobreedificó permanece, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Mi hermano, ¿qué estás edificando sobre el fundamento? Déjame hacerlo con mucho respeto para mi Señor y también para ustedes. Yo estoy edificando, mi hermano, el nombre de Jesús, no porque lo haga yo, sí me estoy explicando, pero yo estoy echando sobre el fundamento que es Jesús los atributos de su nombre. Esas son las piedras que yo estoy poniendo encima del fundamento que es Cristo Jesús, cada uno de los atributos de su nombre. Me explico. Y no te estoy diciendo que tú hagas lo mismo. No, la palabra de Dios te dice que tú edifiques poniendo atributos del nombre de Jesús sobre Jesucristo. No te lo digo yo, lo dice la palabra. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. No sé qué estés edificando, mi hermano, pero ve lo que dice aquí. Esa obra va a ser consumida por el fuego y vas a sufrir pérdida. ¿Se dan cuenta? Si bien él mismo dice será salvo, aunque así como a través del fuego. ¿No sabéis que sois santuario de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el santuario de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Fuiste apartado y santificado ¿para qué? Para edificar
El templo, mi hermano. ¿Cómo se edifica? No se edifica llevando cristianos a una iglesia, mi hermano. Se edifica poniendo atributos del nombre de Dios, atributos del nombre de Jesús, sobre el fundamento que es Cristo Jesús, para que Él edifique su iglesia, no mi iglesia, ni mi congregación. No estoy diciendo que no invites a la gente a una congregación. Invítala a Cristo, mi hermano. No la invites a una congregación. Invítala a conocer a Jesús. No la invites a una iglesia. Invítala a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, no a donde tú vas. No fuimos enviados a eso. Fuimos enviados a llevar a la gente al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 23 de Juan 10. Mi Señor Jesús, el Cristo, va a revelarme su nombre a todos los que vayamos con ese conocimiento, con esa hambre de conocerlo, mientras se pasea en mí. ¿Cómo que mientras se pasea en mí? Sí, Él va a estar paseándose dentro de ti, mi hermano. No sé si has estado esperando en algún lugar, por ejemplo, en la sala de urgencias en un hospital, cuando van a hacer un bebé o cuando alguien está enfermo, y andas ahí haciendo hoyos en el pasillo, caminando de un lugar para otro, te andas paseando. Bueno, nuestro Señor Jesús se anda paseando dentro de nosotros. Pero a lo mejor eso no viene en la Biblia. Sí, mi hermano, fíjate, dice el versículo 23, Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Me vas a decir, bueno, se paseaba en el templo. Por eso, pero acabamos de ver que el templo o el santuario de Dios somos nosotros, ¿verdad? Primera de Corintios, en el capítulo 3, lo acabamos de ver. Y Él se está paseando dentro de ti. ¿Sabes para qué? Para esperar a ver si estás haciendo su voluntad o sigues haciendo lo que tú quieres. Para ver si predicas, compartes, testificas su nombre o haces lo que tú quieres, predicas lo que tú quieres y compartes lo que tú quieres de la palabra, como tú quieres, a quien tú quieres. Mis hermanos, los tabiques son los atributos, las cosas que ponemos encima del fundamento son cosas espirituales y esas cosas espirituales, ya lo hemos visto en otros sermones, en otros videos, son los atributos de su nombre. Es ese templo que Él está construyendo. ¿Cómo lo construye? Con los atributos de su nombre. Él nos da un atributo, déjame decirlo así, se pone un tabique y todos aplaudimos y glorificamos por ese tabique. ¿Cuál es el tabique? Pues, por ejemplo, el Cristo. Y luego se pone otro tabique. ¿Cuál? Pues el Mesías. Me vas a decir, es el mismo. No importa, mi hermano. Pero es otro tabique ahí, porque es la misma persona. La puerta, bueno, pues es otro tabique, pero la persona es la misma, es Jesús. El nombre es el mismo, es Jesús. Adonai, pues es otro tabique. Santo, es otro tabique, mi hermano. ¿Y qué hacemos? Cada tabique que se va poniendo es adoración y gloria a su nombre. Y ponemos otro tabique, o Él pone otro tabique por conducto de nosotros, y adoramos y glorificamos. Es clara la palabra. Él se está paseando para ver qué tabiques estás poniendo, mi hermano. ¿Los tuyos? Los de Él. Vamos al Génesis 3, del 1 al 13. La serpiente era astuta, más que todo animal salvaje que Adonai Elohim había hecho. Él dijo, y dijo la serpiente a la mujer. Vamos a poner atención en esta redacción, mis hermanos, cómo la palabra nos va enseñando la manera en que el enemigo de nuestras almas tuerce la palabra para envolvernos. ¿Sale? Vayan poniendo atención. Dijo la serpiente a la mujer, entonces Elohim ha dicho, no comáis de ningún árbol del paraíso. Fíjate, está torciendo, está tergiversando la palabra. Muchas veces, es que la Biblia dice, no, 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 cuidado.
A lo mejor es lo que tú dices, pero la Biblia no dice ciertas cosas que muchas veces andamos afirmando. Hay que ver lo que dice la Biblia, mi hermano. No comas de ningún árbol del paraíso. Eso no lo dijo Dios. La mujer, bien inteligente, fíjate, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del paraíso, Elohim ha dicho, no comáis de él ni lo toquéis para que no muráis. Pero la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues sabe Elohim que el día que comáis de él, se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, conocedores del bien y del mal. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y deseable para adquirir conocimiento. Hay que hacer una pausa aquí. Fíjate, deseable para adquirir conocimiento. Mis hermanos, ¿tú quieres conocer a Dios para servirte de Él? ¿O quieres conocer a Dios para servirlo en adoración? Son dos cosas diferentes. ¿Quieres predicar el nombre para que a todos les vaya bien? ¿O quieres predicar el nombre para que todos lo conozcan, lo adoren y lo glorifiquen? Tú mismo quieres conocer el nombre de Dios para que te vaya bien y te bendiga, o quieres conocer el nombre de Dios para que Él sea bendecido y glorificado. Cuidado con eso. Continuamos. Eva, ¿qué hizo? Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y les fueron abiertos completamente los ojos a ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. O sea, se quedaron sin la cubierta, sin la protección, sin la vestimenta de Cristo. Les fueron abiertos los ojos en ese momento. Cuando tú quieres hacer las cosas para ti mismo, mi hermano, va a llegar un momento en que van a ser abiertos tus ojos y te vas a dar cuenta que sin Cristo estás desnudo. Cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales para sí mismo. Y entonces queremos arreglar las cosas nosotros solitos. Queremos cubrirnos nosotros con la Biblia. Y ahí andamos inventando frases como, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Tú quién eres para usar la sangre de Cristo y cubrirte, mi hermano? No somos nadie. Él ya nos cubrió, que es diferente. Yo te cubro a ti, yo no te puedo cubrir con la sangre de Cristo, mi hermano. Yo no pagué por esa sangre, solamente Cristo pagó. Me voy explicando. Oyeron el sonido de Adonai Elohim paseando por el paraíso al atardecer. ¿Qué estaba haciendo nuestro Señor, Adonai Elohim? Adonai, el Señor, Elohim, Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. ¿Qué estaba haciendo? Paseando por el paraíso, estaba viendo a ver si Adán y Eva estaban haciendo o no su voluntad. Eso es lo que hace Jesús, se pasea en el templo para ver si hacemos o no su voluntad, mi hermano, para ver si predicas o no su nombre o sigues haciendo lo que tú quieres, predicando la Biblia como tú quieres. Recuerda que Satanás también predicaba la Biblia y la sigue predicando, la tuerce, como le pasó aquí a Eva. El hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. Mi hermano, cuando te das cuenta que estás desnudo delante de Dios, te escondes de Él. Te da pena mostrarte frente a Él. Pero fíjate la misericordia de nuestro Dios. Dice, Adonai Elohim llamó al hombre y le dijo a Adán, ¿dónde estás? No llamó a la mujer, ¿te das cuenta? Llamó a Adán, ven para acá. Oí tu voz paseándote en el paraíso y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Dios le dice, ¿quién te declaró que estás desnudo? ¿Acaso comiste del único árbol, el único, observa, el único árbol del cual te ordené no comer? Hago un paréntesis. Acuérdate que ahí estaba el árbol de la vida, mi hermano, en el paraíso también. No estaba prohibido que comiéramos del árbol de la vida, que es Jesús. ¿Te das cuenta? El único árbol que te prohibí, te ordené que no comieras, dijo el hombre. La mujer que me diste, ella me dio del árbol y comí. Qué fácil, ¿no? El pastor que tú me diste, tú me pusiste en esa congregación, tú me llevaste ahí, Señor. Yo no tuve la culpa, ese pastor fue el que me enseñó. No, mi hermano,
No puedes deslindar responsabilidades en un pastor, en un diácono, en un hermano, en tu papá, en tu mamá, en el esposo o en la esposa. La relación con Dios es personal. ¿Estamos entendiendo? Tú me la diste, pues entonces yo comí. Ay, qué fácil, ¿no? Adonai le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La mujer le respondió, la serpiente me hizo errar y entonces yo comí. Ninguno de los dos aceptó su culpa. Echamos la culpa a los demás. El diablo. Toda la culpa se le echamos al diablo. Mi hermano, ¿qué nos está enseñando Dios? Sentido de responsabilidad. Recuerda, Jesús está paseando dentro de ti, no se está paseando dentro de Satanás. Jesús se estaba paseando, o Adonai, Elohim, se estaba paseando en el paraíso, no se estaba paseando arriba de la serpiente. ¿Sí se están fijando? Admite tu responsabilidad. Cumple el propósito para el cual existes, para el cual fuiste creado. Cúmplelo. Jesús lo hizo. Estamos comprendiendo. Verso 24, capítulo 10 de Juan. Él, nuestro Señor Jesús, el Cristo, nos revela su nombre, nos revela este atributo, el Cristo, para que nosotros, siendo sus testigos, proclamemos su nombre. ¿A quién? A todas las naciones, mis hermanos. A todas las naciones. Entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos tienes en suspenso? ¿No? Y nuestra alma, o sea, nos tienes en un hilo, colgando nuestra alma de un hilo, así decimos, ¿no? Dinos claramente si tú eres el Cristo. ¿Quiénes eran los que lo estaban rodeando? No solamente estaban ahí los fariseos, hay mucha gente que quiere saber, o sea, a ver Jesús, ¿tú eres el Cristo? O sea, Jesús, ¿tú eres Dios? Hay mucha gente que está ávida, mi hermano, de saber si realmente Jesús es o no Dios, o nada más es el Hijo de Dios, el hijito, ¿no? Chiquito, bonito, gordito, así chapeadito, cachetoncito. ¿Quién es para ti Jesús? ¿Ese gordito, chiquito, bonito, chapeadito, bebecito? ¿O es el Señor de señores, mi hermano? Para mí, mi Señor Jesús es Elohim, Rey de reyes, Dios de dioses, Señor de señores. Espero que para ti también. Mi Señor Jesús es el Señor, es Yahvé, es el gran yo soy. Espero que para ti también. Que no sea el hijito bonito, gordito, chaparrito. Esa es la película de Madagascar, mi hermano, los pingüinos gorditos, bonitos, chaparritos. Ese no es Jesús, mi hermano. Ese no es el Señor Jesús. Es una parodia que nos han hecho. No creas eso, cree lo que dice la palabra. ¿Eres tú el Cristo? Si tienes duda, pregúntaselo, mi hermano, pero legítimamente, en oración. Ponte en ayuno, ponte en comunión con Él, pregúntaselo. Y créeme que Él te va a responder. Pregúntaselo con el propósito de adorarlo y glorificarlo. No le preguntes para saber si tú tienes la razón, si estás bien, si te vas a ir al cielo. No, mi hermano, ese es egoísmo. Pregúntaselo y dile, porque yo quiero adorarte con todo mi ser, quiero servirte con todo mi ser, quiero respirar tu nombre, sudar tu nombre, para que todos vean tu nombre y conozcan tu nombre y te adoren y te glorifiquen. Y créeme, que te lo muestra. Romanos 9, 1, 17. Verdad digo en Cristo, no miento, dando testimonio con conciencia en el Espíritu Santo. Observen, otra vez, verdad digo en Cristo. Vean, verdad digo en Cristo, dice Pablo. Verdad digo en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Se acuerdan? Cristo.
Tengo gran tristeza y constante dolor en mi corazón, porque yo mismo desearía ser anatema de Cristo por mis hermanos, o sea, maldición, los que son mis parientes según la carne. Pablo está dolido porque dice, es que los judíos no aceptan que Jesús es el Cristo. Tiene tristeza. Quienes son israelitas, dice, ellos son israelitas, pues igual que yo, dice Pablo, de los cuales son la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, pura religiosidad, mi hermano, y no estoy diciendo que no se cumpla eso, claro que sí, pero Jesús les estaba diciendo, están convirtiendo los mandamientos de Dios en pura religiosidad y no en un propósito de adoración y glorificación para su nombre, para conocerlo, para adorarlo, glorificarlo. Estamos comprendiendo. Todos esos, todas esas cosas, dice, de quienes son los patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob, y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Claro, Jesús es simiente de Abraham, mi hermano, el cual es Dios, del versículo 5. Vino Cristo, el cual es Dios, pero no solamente eso, dice, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. ¿Están viendo lo que dice ahí? La adoración que le da Pablo a Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, adoración bendecida, adorada, honrada para Jesús, el Cristo, dice, por todos los siglos, eternidad. Y no es que la palabra de Dios haya fallado, dice, porque no todos los de Israel son Israel. Entonces, Israel no es el pueblo, cada una de las personas. ¿Ya se están dando cuenta? Dice, no todos los de Israel son Israel, ni porque son simiente de Abraham, son todos hijos. ¿Te acuerdas que dice en Juan 1:12? Pero a los que los recibieron, a los que creen en su nombre, el nombre de Jesús, Juan 1, acuérdate, 12, les dio la autoridad de ser llamados hijos de Dios. ¿Estás comprendiendo lo que está diciendo Pablo aquí? Ni porque son simiente de Abraham, son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada simiente. Es decir, no son hijos de Dios los hijos de la carne, sino que los hijos de la promesa son contados como simiente. Entonces todo depende de la promesa. La simiente es Cristo, mi hermano. Porque la palabra de la promesa es esta: según el tiempo señalado, vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también al concebir Rebeca de uno, Isaac, nuestro padre, porque aun cuando no había nacido, ni habían hecho algo bueno o ruin, o sea, malo, para que el propósito de Dios permaneciera conforme a la elección, no por obras, sino por el que llama, otra vez la promesa, ¿te das cuenta? Le fue dicho, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. ¿Qué diremos entonces? ¿Acaso hay injusticia de Dios? De ninguna manera, dice Pablo. No vayan a pensar eso. De ninguna manera. Ciertamente Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia. Me compadeceré del que me compadezca. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, para esto te levanté, para que muestre en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra. ¿Estás entendiendo el propósito de todo lo que sucede, no solamente en la vida de Faraón, en tu vida y en la vida de todo lo que está sucediendo ahorita, de todas las personas, de todos los pueblos, incluyendo Israel, para que se muestre en esa aflicción, en esa situación por la que está pasando Israel, la persona, el amigo, quien sea, ¿sí? Mi poder y para que mi nombre sea proclamado en toda la tierra, todas las naciones, mis hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? Que Jesús es el Cristo. ¿A quién? A todas las naciones. ¿Usando qué?
todo lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas. ¿Estamos entendiendo? Eso es lo que nos dice la palabra. Vamos al versículo 25 de Juan 10. Él quiere, al revelarme su nombre, Él quiere que yo sea su testigo y que siendo su testigo proclame su nombre. ¿A quién? Ya vimos, a todas las naciones. Fíjense lo que dice. Jesús les respondió, os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. ¿Estamos entendiendo esto? Todo lo que Jesús hizo, todo tiene un solo propósito, dar testimonio de quién es Él. Dan testimonio de quién es Jesús. Las obras, mis hermanos, hablan. Todo lo que Jesús dijo e hizo, hablan una sola cosa. Son testigos y testigas, esos hechos, esas obras, todo, absolutamente todo lo que sucedió alrededor de la vida de Jesús, dan testimonio de quién es Jesús. ¿Estás entendiendo este versículo 25? Por eso nosotros somos testigos. ¿De qué? Pues de lo mismo, mi hermano. De lo mismo. Vamos a continuar con Romanos 9, ahora versículos 18 al 33. Observemos. A quien él quiere endurece. Me dirás entonces, ¿por qué pues inculpa? O sea, ¿por qué nos culpa? ¿Por qué dice que estamos pecando? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Bueno, dice, en todo caso, oh hombre, fíjate la explicación. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá acaso lo modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? Te voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. A ver, tú llegas a tu casa y dices, esta pared la voy a pintar de verde. Y te va a decir la pared, ay, ¿por qué me pintas de verde? Yo quiero ser blanca o quiero ser gris. No, ¿verdad? Entonces no le preguntemos a Dios ni tratemos de entender esto, mis hermanos. ¿Pero por qué? Fíjate, ¿dirá acaso lo modelado al que lo moldea, al que lo moldea, ¿por qué me hiciste así? ¿Cuál es la respuesta? Pues no. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Lo que estaba comentando hace rato. Hay muchos memes por ahí que se burlan de Israel y dicen, a ver Israel, ¿dónde está tu Dios? Mi hermano, ahí está. Qué desgracia que no podemos verlo, porque pensamos que el hecho de que Dios esté en nuestra vida es que todo nos va bien para nosotros y vamos a estar súper bien y vamos a ser ricos, millonarios y vamos a tener casas, mujeres, hombres, y todo lo que queramos. No, mi hermano, no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar la ira y hacer notorio su poder, hacemos una pausa, su ira santa, ¿te acuerdas? Él no está de acuerdo con muchas cosas que están pasando en el mundo. ¿Por qué está castigando a su Israel? Bueno, mi hermano, no es que lo esté castigando, porque está permitiendo que sufra su Israel. Te lo voy a decir bien sencillo, por la misma razón por la que permitió que Jesús sufriera y fuera crucificado. ¿Estás entendiendo? Para que su nombre sea conocido y glorificado. Y Jesús mismo dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si es posible que pase, pero como no va a pasar, no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Israel, ¿te acuerdas? No todos los que son de Israel son Israel. El Israel de Dios, ¿qué hace, mi hermano? Está orando ahorita, dándole la honra y la gloria a Dios. El Israel de Yahvé, de Jesús, está orando y dándole la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque se está manifestando la ira de Dios. Dios detesta todo lo que va en contra de la santificación, de la honra y la gloria a su nombre. Esa es la ira de Dios.
Hace notorio su poder, su majestuosidad con todo lo que sucede, porque Él tiene el control de todo. Y observa, toleró con mucha paciencia vasos de ira dispuestos para destrucción. ¿Estás entendiendo? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, hasta te lo subrayé ahí en el sermón para que lo veas. ¿Cuál es el objetivo? Que se note la riqueza de su gloria. ¿Cuál es la riqueza de su gloria? Su gloria es su nombre, mi hermano. En vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. ¿Para qué? Para que su nombre sea conocido, a los cuales también llamó a nosotros, ¿sí? A ti y a mí, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Estamos entendiendo? Para aquellos que dicen, no, 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 los gentiles no van a entrar, bueno, pues entonces hay que quitar esta carta a los romanos, o por lo menos este versículo. Hay que borrarlo de la Biblia, mi hermano. Continúo. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la no amada. Y sucederá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama con respecto a Israel, si el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, el remanente será salvo, porque cumpliendo plenamente y sin demora, el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado simiente, habríamos llegado a ser como Sodoma y seríamos semejantes a Gomorra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no conseguían o perseguían, perdón, justicia, alcanzaron la justicia que es por fe, pero Israel, que sigue la justicia de la ley, no lo alcanzó en la ley. ¿Por qué? Porque no la seguían por fe, sino por obras. ¿Estamos comprendiendo? Tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Te acuerdas que te comentaba hace ratito? Jesús es esa piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que cree en él no será avergonzado. Se trata de creer en él, cree en el Cristo, cree en Jesús, para que no seas avergonzado. Israel, su Israel, no el pueblo, no todos los que viven en Israel, su Israel, de él, cree en el Cristo, mi hermano. Y créeme que lo que está pasando para ellos, te lo digo con certeza, no es nada. Me estoy explicando, porque ellos saben quién tiene el control y saben que lo que está sucediendo es para que se manifieste la ira y el poder de Dios. ¿Para qué? Para que su nombre sea conocido, adorado y glorificado. Es un propósito específico. Todo es para la honra y la gloria de Él. No a nosotros, oh Señor, ¿se acuerdan? Sino a tu nombre sea dada la gloria. Vamos al verso 26. El Cristo, nuestro Señor Jesús, revela su nombre a sus ovejas. No a todos, a los hijos, a sus ovejas. Pero vosotros no creéis. Observa, respuesta, ¿por qué? Porque no sois de mis ovejas. ¿Estamos entendiendo? Oye, pero si yo me congrego, pues sí, mi hermano, te congregas en una iglesia, pero pregúntate si eres oveja de Cristo, si eres su hijo o no. Pues nada más eres un congregante. El Cristo levanta a sus ovejas, ¿sí? Las escoge, las limpia, las trasquila también. ¿Para qué? Para que confesemos su nombre, mi hermano. Así como Él fue levantado. ¿Y fue levantado cómo? Siendo crucificado. Primera de Juan 4:1-6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea,
Jesucristo se encarnó, es el Cristo encarnado, es de Dios. Todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, no es su oveja, mi hermano. Este es del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. ¿Estás entendiendo esto? Es que nadie me hace caso. Bueno, ve lo que dice aquí. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Es lo que dice aquí textual, mi hermano. Versos 5, 6, velo. Por eso conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Por qué? Porque mis ovejas oyen mi voz. ¿Se acuerdan en Juan 10? Dice, mis ovejas oyen mi voz. Vean la primera parte del capítulo. Y me siguen. ¿Qué más declara nuestro Señor el Cristo? Segunda de Corintios 4, 1, 6. Por lo cual, teniendo nosotros este servicio según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos. Ya tienes un servicio, mi hermano. Llevar su nombre. No desmayes. Antes bien, dice, renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni falseando la palabra de Dios, sino que en la presencia de Dios no recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana. No te estoy diciendo lo que yo creo o pienso, te estoy diciendo lo que dice la palabra, mi hermano. Observa. ¿Para qué? Te lo puse con mayúsculas. Para la manifestación de la verdad. Para que se manifieste la verdad. ¿Me puedes recordar quién es la verdad? Inmediatamente me vas a decir Juan 14, 6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál es el propósito? Que se manifieste quién es Jesús. Pero observa, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos, o sea, los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La gloria de Cristo, el nombre de Cristo, quien es imagen de Dios. Otra vez ahí está la piedra angular, ¿te acuerdas que te dije? Esa nube que iba en el desierto. Tinieblas para los egipcios, luz para su pueblo Israel. Estamos entendiendo. Recuerda la escena de Satanás poniendo obscuridad en lo que decía aparentemente la palabra de Dios, tergiversándola, cambiándola, modificándola. Y Eva también modificó la palabra, le quitó, le suprimió. Mi hermano, cuidado con eso. No le suprimas a lo que dice la palabra, no le quites, no le acomodes. No nos predicamos a nosotros mismos, continúo aquí en los últimos versículos, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Quién es Jesucristo? El Señor, Adonai, Elohim. Y a nosotros mismos como esclavos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ese Dios que dijo ahí en el Antiguo Testamento, resplandezca la luz de la tiniebla, es Jesús, mi hermano, el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Observa, verso 6. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, o sea, toda la majestuosidad de Dios, ¿en dónde? En la faz, la cara, el rostro, ¿de quién? De Cristo. ¿Estamos entendiendo? De Cristo. Vamos al versículo 27, Juan 10. Jesús, el Señor, el Cristo, revela su nombre para que siendo su testigo lo proclame. Lo proclame en todas las naciones. Mis ovejas
oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, no pierdas de vista eso. Mis ovejas, las que no son mis ovejas, ni me oyen, ni las conozco, ni me siguen. ¿Estamos entendiendo? Hay falsos maestros, ya lo vimos. Y hay otra cita más que nos alerta sobre los falsos maestros. Primera de Juan 2, 18, 27. Niñitos, fíjate cómo nos trata él. Niñitos, chiquitos, bebés, cuando deberíamos de ser ya adultos en la palabra. Nos sigue tratando como chiquitos bebés. Lechita espiritual, porque nos dicen Jesús es Dios y nos espantamos. Niñitos, ya es la hora postrera y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, o sea, seguirían a Jesús, ¿te acuerdas? Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros, pero vosotros, observa lo que te está diciendo a ti, mi hermano, si eres su oveja, escucha, tienes la unción del santo. Y lo sabéis, dice. No les escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la saben, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Escucha, sino el que niega que Jesús es el Cristo. ¿Estás entendiendo este versículo? ¿Quién es el mentiroso? El anticristo, vimos. ¿Qué te está diciendo aquí? ¿Quién es el anticristo mentiroso? El que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es Dios, el Señor. Ese es el mentiroso. Continúo, dice, este es el anticristo. ¿Por qué? Fíjate, niega al Padre y al Hijo. Pero si nada más está negando al Cristo, mi hermano, negar al Cristo es negar al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Fíjate lo que dice después. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pero observa, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. ¿Estás entendiendo por qué? Porque son una misma persona. No solamente el mismo Dios, un mismo Dios, la misma persona. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros y también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre, ¡wow! ¿Qué es lo que debe de permanecer en ti? Mi hermano, lo que oíste desde un principio, ¿qué oíste? Las palabras que están en la Biblia, que pueden ser letra muerta, o las palabras que son espíritu y vida. ¿Qué oíste desde el principio? ¿Qué te predicaron desde el principio? ¿Quién te predicó desde el principio? ¿Cómo te predicó desde el principio? ¿Qué oíste? Mi hermano, espero que solamente hayas escuchado Jesús, 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 el Cristo, el Cristo, el Cristo, y los atributos del nombre. Si lo que escuchaste, oíste desde un principio permanece en vosotros, ¿qué es lo que escuchaste? ¿Estás viendo? El nombre. Pues entonces también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Vas a permanecer en el nombre, mi hermano. Pero si lo que escuchas es deja de sufrir, deja de sufrir, deja de sufrir, pues lo que va a permanecer en ti es tu iglesia donde dejas de sufrir, tu congregación. Esta es la promesa que Él nos dio. 2 puntos y seguido, la vida eterna. ¿Te acuerdas que todo es por la promesa? Lo vimos en otras citas anteriormente ahorita. La promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. Juan 17:3. Esta es la vida eterna. Conocerte a ti, el único Dios verdadero. Continúo aquí con nuestro amado hermano Juan. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañarnos. Cuidado, mis hermanos. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, sino que así como su unción, el Cristo, ¿te acuerdas que es el ungido? Su unción os enseña todas las cosas.
¿Quién te lo está enseñando? El Cristo. Él es el ungido, el Mesías, o el Espíritu Santo. Es verdad, no es mentira. Así como ella os enseñó, permaneced en él. Fíjate, o sea, como la verdad te está enseñando, ¿quién es la verdad? Jesús. Permaneced en él. No dice permanezcan en ella. Permaneced en él. Está hablando de la persona. Está hablando de Jesús, mi hermano. ¿Te das cuenta? Por eso dice, tienen que entender que su culto sea racional. Entiendan la palabra, mi hermano. ¿Cómo vas a entender si no escuchas? Escucha la palabra, escucha a Dios, no escuchas al predicador, no escuches tu voz fea o que si te equivocaste, si te saltaste la coma o no. Escucha a Dios, mi hermano. La palabra de Dios es Jesús hablando, estamos comprendiendo. Escúchalo a Él. Es verdad, no es mentira. Permanece en Él. Vamos a Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas. Guárdate de ellos, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos. ¿Cuáles son los frutos, mi hermano? A veces pensamos que son muchos congregantes en un lugar. No, mi hermano. Fruto de labios que confiesan que su nombre. Por sus frutos los reconoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni un árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado al fuego. Así que, por sus frutos los reconoceréis. Cuidado ahí, mis hermanos. Cuidado lo que estamos predicando. Cuidado lo que estamos compartiendo. La gente nos va a reconocer por nuestros frutos, que al fin y al cabo no son nuestros. Vamos al último versículo, versículo 28, Juan 10. Cuando nuestro Señor Jesús, el Cristo, nos revela su nombre, nos da vida eterna. Ese es el propósito, esa es la promesa, vida eterna. ¿Dónde está la vida eterna? Pues en su nombre, ¿te estás dando cuenta? Verso 28. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque permanecemos en Él, mi hermano. No en las palabras que son letras, si te estás dando cuenta, sino en sus palabras que son espíritu y vida. Él es el espíritu, Él es la vida, Él es la verdad. Permanecer en Él, no dice permanezcan en ellas. Sí me estoy explicando. En otras partes me vas a decir, bueno, es que luego sí dice que permanezcan en sus palabras. Sí, mi hermano, pero no la letra. Tenemos que entenderlo. Por eso Jesús nos dice, no la letra mata. Las palabras, mis palabras, que son espíritu y que son vida. Está hablando de atributos de su nombre, está hablando de la persona, está hablando de Él, permanecer en Él. No parado arriba de una Biblia, el libro, las hojas de papel. Me estoy explicando. Les doy vida eterna. No van a perecer jamás. Vida eterna. Nadie las arrebatará de mi mano. Él quiere que confesemos su nombre. Segunda de Juan 1, 5 al 11. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo. Fíjate, no es un mandamiento nuevo, sino el que teníamos desde un principio, dos puntos seguidos, que nos amemos unos a otros. Entonces me vas a decir, pues que nos amemos, en eso consiste el amor. Sí, mi hermano, que nos amemos unos a otros. Ahorita vamos a entender qué es el amor de Dios. Este es el amor. Fíjate, que sigamos caminando según sus mandamientos. ¿En qué consiste el amor? Caminar según sus mandamientos. No te estoy diciendo que no ames a los hermanos de tu congregación, de tu iglesia, o a tus hermanos carnales. No te estoy diciendo eso. Pero entiende en qué consiste el amor, que sigamos caminando según sus mandamientos. En eso consiste el amor. Y luego dice, y este es el mandamiento,
que caminéis en Él. Entonces, ¿en qué consiste el amor? Caminar en Jesús. ¿Qué le tienes que enseñar a los hermanos? ¿O cómo le compartes el amor a los hermanos? Enséñales a caminar en Jesús. ¿Estás entendiendo? Entonces ya no los voy a abrazar ni les voy a dar beso. No te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que entiendas el propósito final del amor de Dios. No es solamente abrazar y dar beso. Hazlo, pero tienes que enseñarle a caminar en Jesús. Como visteis desde un principio. Eso es lo que se predicaba en el principio, mi hermano. Porque muchos engañadores han salido. Cuidado, ¿te das cuenta? Muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan a Jesucristo como venido en carne. Es que Dios no pudo encarnarse en Cristo Jesús. Jesús es el Hijo nada más. No, este es el engañador y el anticristo. Lo vuelve a repetir aquí, Juan. Mirad por vosotros mismos para que no echéis a perder las cosas que hemos forjado. ¿Se dan cuenta? O sea, no echen a perder la buena predicación de la palabra, sino que recibáis el galardón completo, o sea, la medalla, el premio completo. Todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. ¿Estás escuchando? Si no permanecemos en la doctrina de que Cristo es Dios, no tiene a Dios. Pues, es obvio. El que permanece en la doctrina, este tiene al Padre y al Hijo. ¡Wow! Si permaneces en la doctrina de que Cristo es el Padre, tienes al Padre y al Hijo. ¿Estás entendiendo? Y si alguno llega y no lleva esta doctrina, escucha esto, ¿eh? Si alguien te dice algo diferente, si alguien llega y no te dice esta doctrina, lo que estamos viendo ahorita, dice, no lo recibas en casa, ni le digas bienvenido, porque le dice bienvenido. Si tú le dices eso a alguien que te predica una cosa diferente, dice, participa en sus malas obras. Ay, es que en mi iglesia, es que mi pastor, es que mi hermano, es que mi diácono, no le eches la culpa a nadie, acuérdate de Adán y Eva, no le eches la culpa a nadie. La culpa la tienes tú, mi hermano, porque no tienes una relación con Dios. Te crees todo lo que te dicen, vea la palabra. ¿Estás viendo? Ni siquiera lo recibas y menos le digas, bienvenido, hermano. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si lo haces, participas de sus malas obras. Es que están enseñando la palabra, malas obras, dice aquí. Cuidado, cuidado con los falsos maestros. Nuestro Señor Jesús, el Cristo, nos envía a confesar su nombre hasta que Él se manifieste como nuestro gran Dios y Salvador. Fíjate lo que dice Tito 2, 11, 14. Porque la gracia salvadora de Dios fue manifestada a todos los hombres. Eso es lo que tenemos que llevar, mis hermanos. Tu gracia salvadora. ¿A quién? A todos los hombres. Ese es el amor, ¿te acuerdas? Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos sobria, justa y piadosamente en el mundo presente, aguardando la dichosa esperanza y manifestación, con mayúsculas, observa, la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, dos puntos y seguido. ¿Quién es nuestro gran Dios y Salvador? Dos puntos y seguido. Cristo Jesús. Si no quieres aceptar que Cristo, Jesús, es el gran Dios y Salvador, pues quita de la Biblia Tito 2, del 11 al 14, mi hermano, y se soluciona tu problema. Quien se dio a sí mismo por nosotros, Juan 3:16, para redimirnos de toda iniquidad, todo lo que está apartado de su voluntad, su propósito y su conocimiento, y purificar, nos apartó y nos santificó, ¿te acuerdas? Para sí mismo, para él, un pueblo de su propia posesión, celoso de buenas obras. ¿Te acuerdas que dice en Juan, lo acabamos de ver, no participes de las malas obras, malas predicaciones, sus buenas obras, buenas predicaciones? ¿Cuál es la buena predicación, mi hermano?
comparte su nombre, predica su nombre. ¿Te acuerdas la edificación? El fundamento es Cristo, Él es la piedra angular. ¿Cómo edificaste? Con atributos, los ladrillos, atributos del nombre de Jesús. Esa es la buena obra. No participes de las malas obras, mis hermanos. Eso es lo que nos enseña nuestro Señor Jesús, el Cristo, que Él es Dios. Preguntas o comentarios, mis hermanos. Pastor Martín, ahorita me estaba acordando de cuando sacó a su pueblo de allá de Egipto. Claro. Endureció el corazón del faraón precisamente Sí, para tenerle temor a él y reconocer su nombre. así es. Judas 1:5, ¿se acuerdan? Ya lo hemos visto. Cristo es el que sacó a su pueblo de Egipto. Jesús. ¿Y lo hace para qué? Pues endurece el corazón de Faraón, ¿para qué? Para que se manifieste la ira de Dios y el poder de Dios. O sea, para que su nombre sea reconocido. Ese es el propósito. Estamos comprendiendo. Todo gira alrededor del propósito de Él, no de nosotros. El centro del universo es Él, no nosotros. ¿Comprendemos? ¿Algún otro comentario, mis hermanos? Leti. Pero también endureció el corazón del faraón para desenmascarar esos dioses falsos que Claro, tenían los egipcios, que no eran una idea, déjenme decirles, eran gente caminando de carne y hueso, sí. Si no, chéquenle cuando los filisteos robaron el arca, bueno, ganaron la batalla y se llevaron el arca de la alianza, y el mismo Dios que tenían ellos se bajó de su altar y adoró el arca, y vino un ángel y le cortó las manos y la cabeza. Entonces no era un monigote, era alguien de carne y hueso. Claro. Y más, era más que un ser humano. Así es Sí. que aguas, pues lo que vino nuestro Señor Jesús y todas las manifestaciones que han habido de Dios es para desenmascarar quién es Dios, bueno, quiénes son ellos, y manifestar quién verdaderamente es Dios. Y si no vemos esas señales en nuestra vida al día a día, de la mano de Dios, viniendo a sus pies, abriendo nuestra Biblia, aguas, porque les he dicho muchas veces, el engaño está a todo lo que da. Hay mucho engaño. De la mano de Dios, por favor, de la mano de Dios, porque si no, no sé a dónde vamos a ir, y lo estamos viendo con Israel Claro. y los palestinos, bueno, la gente árabe. Así es, así es. Por eso decíamos, ya lo vemos ahorita, ¿por qué se manifiesta Dios de esa manera? ¿Sí? Está desenmascarando esos falsos profetas, esos falsos ídolos, esas falsas religiones. O sea, está desenmascarando todo lo que no es conforme a su propósito. ¿Cuál es su propósito, mis hermanos? Que mostremos el amor de Dios. ¿Cuál es el amor? Juan 3:16, véanlo. De tal manera amó Dios al mundo, se encarnó en Jesús. ¿Para qué? Para que creamos en Él, para que sean perdonados nuestros pecados. Pero observen lo que dice al final, que tengamos vida eterna. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Pues conocerlo a Él. Ese es el amor de Dios, que lo conozcamos. Ese es el amor que mostramos a los hermanos, que lo conozcan, llevarlos a los pies de Cristo para que lo conozcan. En eso manifestamos el amor. Leti. Disculpa que te vuelva a interrumpir, Sí. pues están peleando por un pedazo de tierra cuando la tierra santa es Cristo. O sea, se están matando entre primos, y ellos mismos se llaman primos porque saben que son los hijos de Ismael, ¿sí? Claro. Y los hijos de Isaac, pero Claro. se están peleando por algo físico, no, la tierra santa era Jesús reinando en nuestros corazones, y ellos están peleando por tierra, o sea, agáchense, recojan con su mano un puño de tierra, se están peleando por eso, que no es nada, y entre primos, Sí, esas son las cosas materiales de las que nos está librando precisamente nuestro Dios, no las cosas espirituales. Su nombre, ¿sí se dan cuenta?
Es Cristo, la tierra es Cristo, las fiestas que vimos ahorita es Jesús. Todo es Jesús, mis hermanos, pero no hemos entendido eso, los atributos de su nombre. ¿Por qué? Porque no se predica, no hay fruto de labios que confiesen su nombre. Se predican muchas cosas, menos el nombre. Prediquemos quién es el Cristo, prediquemos quién es Jesús, mis hermanos. Para eso están sucediendo todo lo que está sucediendo, para que prediquemos que Cristo es Jesús, el Señor, Dios, el gran yo soy. Amén. Ese es el objetivo. Amén. Amén. Ok, Amén. mis hermanos, pues, gloria a Dios, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Señor, que toda la honra, toda la gloria sea para Él, para su precioso y hermoso nombre. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.